Hoy vamos a hablar de Friedrich Salomon Perls, conocido como Fritz Perls, quien fuera el fundador de la terapia Gestalt. Nació en 1893 y murió en 1970. Su nacimiento fue en un gueto judío en los alrededores de Berlín. Fue el tercer hijo de una familia cuyo padre, Nathan, era fraccionador de vinos, viajante de comercio. Pasaba mucho tiempo fuera de su casa y tenía una bastante mala relación con su hijo. Su mamá era judía practicante y lo influenció mucho a su hijo a través de la pasión de la música y del teatro. Él alguna vez contó en su autobiografía acerca de que su padre vivía avergonzado de su pasado, pero que mantenía algunas de sus costumbres por tradición, iba al templo los días festivos y él no podía soportar esa hipocresía y entonces se declaró ateo ya desde muy pequeño. También contaba que su padre odiaba a su madre y amaba a otras mujeres, a pesar de que públicamente mantenían una apariencia de una familia normal. También cuenta que su padre solía golpearlo. Él en la escuela era un alumno brillante, pero parece que su conducta era muy mala. Así que a los 13 años lo echaron y entonces el padre desde ese momento lo obligó a ser aprendiz de su comercio, fraccionador de vinos, y entonces tuvo que dejar sus estudios. La relación empeoró, tanto fue así que cuando murió su padre, Fritz no fue al entierro. Cuando retomó la escuela fue una escuela liberal, es decir, una escuela humanista, donde pudo entrar en contacto con el teatro y con otro tipo de aprendizaje que le cambiaron la mirada sobre el mundo y empezó a admirar a ciertos adultos. Cuando se recibió, decidió estudiar medicina y cuando se declaró la guerra, en 1914, Primera Guerra Mundial, una afección cardíaca le permitió no ir al servicio militar, pero se alistó como voluntario en la Cruz Roja. Estuvo algunos años en el frente hasta que recibió un disparo en la cabeza y tuvo que irse. Él cuenta que fueron los peores años de su vida y que así pudo comprobar el horror de vivir y el horror de morir. Finalmente, en 1920, recibe el doctorado de medicina en Berlín. Durante 3 años ejerció, le gustaba mucho la neuropsiquiatría, estudiaba filosofía y en 1923 empezó a viajar por el mundo. Se hizo como quien diría un trotamundos. Llegó a Estados Unidos, él tenía ideas de trabajar ahí, pero a pesar de que hablaba varios idiomas, griego, latín, bueno, alemán que era el de nacimiento, francés, ruso, no sabía hablar inglés y por eso fue bastante rechazado y él quedó algo resentido con la cultura norteamericana. Estuvo alternadamente yendo por diferentes lugares y volvía a Alemania, vivía con su madre, a veces se trasladaba a otros lugares hasta 1933, que es el ascenso del nazismo, y ahí decide que va a emigrar lo más lejos posible de Alemania, y así es que se va a Sudáfrica. 4 años antes se había casado y ya en Sudáfrica tiene su primer hijo llamado Steve. Allí en Sudáfrica él empieza a trabajar en el psicoanálisis y cree que Freud no llegó a completar su teoría y que él, a través de sus estudios y análisis, la puede complementar. Así es que escribe y va desarrollando una idea sobre las terapias y decide ir a Viena a un congreso para exponerla, al Congreso de Psicoanálisis. Cuando va, en realidad él es abucheado y él cree que es incomprendido, así que decide ir a hablar directamente con Freud, a decirle: lo que yo traigo aquí es el complemento, lo que usted no pudo ver. Y Freud no lo recibió. Así que desde ese momento sintió que tenía que hacer su propio camino.
Y ahí empieza otra parte de la vida de él. Sigue con muchos viajes, pero el asentamiento general en donde se va a quedar es Estados Unidos. En algún paso por Israel queda sorprendido sobre la organización de los kibbutz, que son esas comunidades autosustentables y que vienen a ser una suerte de colonos muy basados en el apoyo mutuo. Y él en algún momento piensa en armar un kibutz terapéutico. Bueno, va desarrollando una teoría muy particular y es allí en Estados Unidos donde empieza a tener mucho éxito, aunque a veces el problema con el alcohol y las drogas, sobre todo el LSD, porque él quería experimentar la locura, lo llevan a la bancarrota. Después algunos discípulos y seguidores lo rescatan y todo el tiempo en su vida turbulenta hay crecimiento intelectual a pesar de eso. Es decir, su teoría se va enriqueciendo incluso ya muy cerca de su muerte, que ocurrió en el año 1969, el 14 de marzo, a causa de cáncer de páncreas. Perdón, en 1970, a causa de cáncer de páncreas. Bien, ¿en qué consistían estas ideas? Bueno, el principio de la idea gestáltica o gestalt, que vendría a ser algo así como una forma inacabada, su traducción, él la toma de otros psicólogos que ya habían utilizado ese término. Y lo básico de esto es una idea muy particular, que es que el todo es más que la suma de las partes. Una idea abstracta pero muy compleja. Eso lo vamos a tratar más adelante, pero ahora nos vamos a centrar en la psicoterapia. ¿En qué se trataba? Bueno, la idea de Peirce era hacer algo más centrado en la salud, en cómo generar salud y las potencialidades del individuo, más que centrarse en la enfermedad como hacía el psicoanálisis. Para esto había que concebir al ser humano como una entidad completa que tiene cuerpo, mente y alma, y en ese marco hay que alcanzar un equilibrio para el bienestar, siempre y cuando se trabaje para integrar esa triple unidad de cuerpo, mente y alma. Y también había que favorecer el autoconocimiento, la conciencia y la responsabilidad con uno mismo. Una de las bases, un precepto base de la teoría Gestalt o terapia Gestalt es hacer hincapié en el aquí y ahora, en el momento presente, entendiendo que todo ocurre en el ahora. El pasado ya no existe y el futuro no es. El aquí espacial y el ahora temporal son los conceptos básicos y un poco coincidentes con las filosofías orientales. También tiene preferencia por la atención y la aceptación de la experiencia, es decir, atender la experiencia, una profunda relación con el momento presente y aceptar que la experiencia solo puede tener lugar tomando conciencia acerca de lo que se está viviendo, en lugar de una persona afligirse por su pasado. Si alguien fuese a Percy le diría, bueno, cuando era niño mis padres me pegaban, como le pasaba a él, me sentí abandonado, no pude hacer buenas relaciones sociales. Él le diría, bueno, no me cuente del pasado, ¿cómo está ahora? Es decir, se centraba en lo que le pasaba en este momento sin vincularlo al pasado. Entonces, si alguien tiene un miedo, una rabia, un rechazo, lo primero es darse cuenta. Es sencillamente darte cuenta de tus emociones y que esas emociones a veces están atascadas y producen un malestar general que puede afectar incluso el organismo psíquico y causar una enfermedad. Para esto es muy importante el diálogo. La relación con el terapeuta es completamente diferente al psicoanálisis. Fritz Perls descartó el diván y puso almohadones en el piso. Y digo almohadones porque además pensaba que la terapia no debía ser individual sino grupal. Así que al grupo de personas la sentaba y muchas veces los hacía interactuar como si tuvieran dos identidades. Ahí utilizaba el teatro. Y entonces el diálogo ayudaba a descubrirse el yo deseado de cada persona. Y entonces uno ya podía empezar a darse cuenta en el aquí y ahora para desarrollar su conciencia.
Algunos preceptos esenciales de la psicoterapia Gestalt son: vive ahora, o sea, preocúpate del presente más que del pasado y del futuro. Vive aquí, es decir, relaciónate más con lo presente que con lo ausente. Deja de imaginar y experimenta lo real. Abandona los pensamientos innecesarios, más bien siente y observa. Expresa antes que manipular. Entrégate al desagrado y al dolor, tanto como al placer, y no lo restrinjas. Responsabilízate plenamente de tus acciones, sentimientos y pensamientos, y acéptate como eres. Cuentan que una vez lo habían invitado a un templo, no recuerdo ahora de qué religión era, para que diese una conferencia. Había varios conferencistas, y Fritz Perls, que fumaba mucho, prendió un cigarrillo, estaba en la primera fila, y entonces se acercó un joven y le dijo: Doctor Perls, disculpe, pero aquí dentro no se puede fumar. Y entonces él pidió disculpas, dijo: lo siento, no sabía que tenían esas condiciones, perdón. Y entonces se retiró afuera. Todos pensaron que a fumar, pero a la hora que él tenía que hacer su alocución no estaba. Salieron a buscarlo y no lo encontraron. Finalmente el joven que se había acercado a hablar con él lo llamó por teléfono, y Fritz Perls atiende en su casa. Y el joven le dice: Doctor Perls. Sí, le dice: ¿qué hace ahí? ¿Cómo que hago aquí? Es mi casa. Pero usted tendría que estar en este momento haciendo una locución en el templo. Y, y él contestó: sí, es cierto, pero ustedes me invitaron sabiendo que yo soy fumador, y a mí no me gusta romper las normas de ustedes, por ende no puedo estar ahí, y ustedes no me tendrían que haber invitado. Y no tenía ningún problema él en eso. No es que se enojó porque no le dejaron fumar y se fue ofendido. Simplemente fue: ustedes con lo suyo, yo con lo mío. Vamos a terminar con una especie de lema u oración que tiene la terapia Gestalt, que ejemplifica bien toda su idea, escrita por Fritz Perls, y luego con alguna frase de él. Bueno, esta oración de la Gestalt dice: yo soy yo, tú eres tú. Yo soy responsable de mi vida y tú de la tuya, y no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, ni tú para cumplir las mías. Si nuestros caminos se cruzan será maravilloso, pero si no, tendremos que seguir avanzando por separado. Porque no me quiero si por complacerte me traiciono, ni te amo si intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como eres, porque tú eres tú y yo soy yo. Y luego terminamos con una frase de él, una cita que explica muy bien el tema de la aceptación. Él dijo alguna vez: esperar que el mundo te trate en forma justa porque eres una buena persona es lo mismo que esperar que un toro no te ataque porque eres vegetariano.